Hola, muy buenas a todos. Hoy vamos a hablar en este video sobre apéndice y apendicitis. Vamos a hablar sobre los aspectos generales de esta patología basados en la literatura de Schwartz-Dess, Principios de Cirugía. Vamos a empezar con unos aspectos generales sobre apendicitis. Vamos a hablar de que esta es una causa muy frecuente en el ingreso a urgencias de hospitales, siendo la apendicectomía uno de los procedimientos de urgencia más frecuentes realizados. En la embriología vamos a tener que el apéndice y el ciego van a aparecer como una vaginación del extremo caudal del intestino medio. Esta vaginación se va a observar en la 8ª semana del desarrollo. Se va a comenzar a elongar alrededor del 5.º mes para adquirir el aspecto vermiforme característico, como lo podemos ver aquí. Su ubicación normal va a ser en la fosa ilíaca derecha, pero vamos a tener posiciones anómalas en la que vamos a encontrar el apéndice en la fosa ilíaca izquierda. Esto va a suceder en casos como una mal rotación intestinal o en un insitus inverso. Tenemos esta representación de las posiciones del apéndice que son muy importantes. Estas son muy abordadas en las preguntas de pases de visita o en preguntas de evaluaciones. Tenemos como una posición muy frecuente la posición retrocecal del apéndice, seguida por una posición pélvica del mismo. De igual manera vamos a hablar de la apendicitis más comunes como la apendicitis retrocecal y la apendicitis pélvica. Abordando los aspectos generales de anatomía, tenemos las dimensiones del apéndice. Tenemos una longitud promedio de 6 a 9 centímetros, un diámetro externo de 3 a 8 milímetros y un diámetro luminal de 1 a 3 milímetros. Estas van a estar alteradas en una condición de distensión o inflamación del apéndice. La irrigación que va a estar a cargo de la arteria apendicular, que la podemos ver acá, pasa una rama de la arteria ileocólica. Esta se va a originar detrás del ilion terminal, entrando en el mesoapéndice. Como pueden ver aquí, va a entrar en la parte media del apéndice, cerca de la base del mismo. Vamos a tener que esta es una posición, una cara mesentérica del apéndice, y esta parte de atrás es la cara antimesentérica. Son posiciones anatómicas que van a tomar mucha importancia y relevancia en lo que es la patogenia o la patología del cuadro clínico del apéndice. Siguiendo con la anatomía, el drenaje linfático va a fluir hacia los ganglios linfáticos que yacen a lo largo de la arteria ileocólica. La inervación es algo muy importante en este órgano, ya que va a caracterizar el cuadro clínico que más adelante se va a exponer. Esta inervación se deriva del elemento simpático abastecido por el plexo mesentérico superior y la fibra aferente de los elementos parasimpáticos a través del nervio vago. Podemos ver en este esquema el recorrido del nervio vago y los diferentes órganos que va a inervar, teniendo el colon proximal. Vamos a tener el apéndice, una inervación, y también de lo que es el estómago, que nos va a ayudar mucho a entender el cuadro clínico. La capa del apéndice. Vamos a tener como una capa serosa externa, que va a ser una extensión del peritoneo, que va a tomar mucha importancia también. La capa muscular, que no va a estar muy definida, y vamos a tener una capa mucosa y submucosa. Aspectos importantes en esta parte sería la inervación y las capas del apéndice, siguiendo de la irrigación antes expuesta. Aquí es donde entramos a la fisiología. La fisiología del apéndice, vamos a tener que este va a ser un órgano inmunitario, porque este va a participar activamente en la secreción de inmunoglobulina, principalmente inmunoglobulina A. Existe una relación inversa entre la apendicectomía y la aparición de colitis ulcerosa. Se cree que la apendicectomía aumenta el riesgo de enfermedad de Crohn y funciona como un reservorio para recolonizar el colon con bacterias saludables. Todavía no está muy claro la función de este órgano ante las patologías, pero tenemos cada una de estas teorías en las que se relaciona inversamente a otras enfermedades. Lo que sí se está claro es la participación inmunitaria del apéndice y la función como reservorio para recolonizar el colon con bacterias saludables.
entramos en lo que es la apendicitis aguda. Ok, ahora vamos a hablar sobre lo que es la epidemiología, en la que tenemos que el riesgo de presentarse en el curso de la vida es de un 8.6% en los hombres y un 6.7% en las mujeres, que va a ser más común en el segundo y tercer decenio de la vida. La etiología no está muy bien identificada la causa y la patogenia de la apendicitis, pero se tienen unas ideas. El principal factor etiológico de la apendicitis parecen ser los fecalitos o la hipertrofia del tejido linfoide, que esta va a ocasionar una obstrucción de la luz apendicular. Esto es muy importante ya que son bases de muchas preguntas que son preguntadas, valga la redundancia, en lo que son las pruebas de evaluación y los pases de visita, en la que pueden preguntar cuál de estos dos mecanismos son los más comunes y ocasionan la obstrucción de la luz apendicular. La respuesta a esta es que la hipertrofia de tejido linfoide es el mecanismo más común en la obstrucción de apendicular, seguida por los fecalitos. Es decir, entonces, como resumen, la hipertrofia de tejido linfoide es lo común que pasa. La frecuencia de obstrucción aumenta con la gravedad del proceso inflamatorio. Esta parte es muy importante, ya que los fecalitos y los cálculos va a encontrarse un 40% de apendicitis aguda. Y con lo que decía, la apendicitis aguda simple va a estar siempre mediada o más común por la hipertrofia del tejido linfoide. Va a estar va a estar presente estos fecalitos y los cálculos en el 5% en los casos de apendicitis gangrenosa sin perforación y en un 90% de los casos de apendicitis gangrenosa con perforación. En la patogenia tenemos este pequeño esquema que nos va a ayudar a entender un poco mejor este proceso. Entonces vamos a tener un mecanismo, ya sea fecalito o hipertrofia de tejido linfoide. Esta nos va a ocasionar una obstrucción de la luz apendicular. Esta obstrucción va a producir en sí, o más específicamente, una obstrucción de asa cerrada. ¿Qué es lo que va a pasar? El apéndice, como ya decía antes, esta va a ayudar a recolonizar el colon con bacterias, ¿ya? Con la bacteria de la flora normal. Esto se da por medio de una secreción de la mucosa apendicular. Con esta obstrucción, esta secreción va a estar normal, no se va a ver afectada. Va a seguir esta secreción por la mucosa apendicular. Esta secreción normal, esta que no va a estar afectada, va a producir la distensión, porque esto se va a estar acumulando. Esto va a producir una distensión, lo cual esta se va a aumentar por el mismo hecho de que esta secreción no se va a seguir afectando, no se va a ser afectada por la distensión. Es decir, esta secreción no va a ser afectada por el principio de obstrucción ni por la distensión ya establecida. Entonces esta distensión va a aumentar máxima por esta misma secreción, y también va a ocurrir de que va a aumentar la multiplicación de la flora bacteriana residente del apéndice. Entonces ya sabemos que cuando la multiplicación acelerada de las bacterias de la flora intestinal, ya sabemos que eso nos va a ocasionar una infección. Entonces todo esto junto va a ocasionar las náuseas reflejas, el vómito y el aumento del dolor visceral, que es un cuadro característico del apendicitis. Esta misma distensión que tenemos aquí nos va a producir una estimulación de las terminaciones nerviosas de las fibras viscerales aferentes estiradas y produce el dolor vago, sordo y difuso. ¿A dónde? Este dolor primario, porque este es un dolor primario que va a presentar el paciente, sería como el primer signo, y es aquí donde se tiene la sospecha de si es una apendicitis o una gastritis. Este dolor va a estar en la parte media del abdomen o en la porción baja del epigastrio. Esto es muy importante porque siempre es material de preguntas. Este es siempre va a ser un material de preguntas. Y nos preguntan siempre por qué el dolor primario de la apendicitis se da en esta posición.
en la parte media del abdomen o en la porción baja del epigastrio. Es muy sencillo, ya se lo explicaba antes con la inervación, que tomaba un papel muy importante en el cuadro clínico. Sucede que el nervio vago, como ya les había dicho antes, tiene un recorrido, pasando por el estómago, llegando hasta el apéndice, ¿verdad? Entonces, esta estimulación aferente, tenemos que las fibras aferentes son la señal que manda el órgano al sistema nervioso. Y como este recorrido va, o este recorrido del nervio vago pasa por el abdomen medio y la porción del epigastrio, entonces es ahí donde se va a dar el dolor. En síntesis, la respuesta es de que por qué el dolor primario está en estas posiciones, la parte media del abdomen o en el epigastrio. Sencillo, porque está controlado por el recorrido del nervio vago. Es porque el nervio vago está inervando el apéndice. Entonces la transmisión del dolor va a seguir ese recorrido, lo cual nos va a dar este dolor. Muy importante, este es un dolor primario, porque después viene la evolución del dolor, que vamos a ver ahorita. Cuando pasa todo esto, cuando ya está establecida la distensión, ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar un aumento en la presión del órgano, ocasionando que se sobrepase la presión venosa. ¿Qué pasa aquí? Los capilares y las vénulas del apéndice son obstruidos mientras continúa la afluencia de la sangre arterial. Esto nos va a producir una congestión vascular y una ingurgitación. Este proceso inflamatorio va a afectar la serosa del apéndice. Y como les decía antes, de que las capas del apéndice son muy importantes porque nos va a ayudar en el cuadro clínico, es que cuando ya tenemos la congestión vascular con una ingurgitación, vamos a tener una afectación en la capa más externa del apéndice, que es la serosa. Y como la serosa es parte del peritoneo, va a haber una afectación doble, por así decirlo. Va a afectar la serosa y a su vez al peritoneo parietal. ¿Y esto qué es lo que va a ocasionar? El cambio característico del dolor. Vamos a tener un dolor circunscrito en la fosa ilíaca derecha, es decir, ya no vamos a tener nuestro dolor primario, vamos a tener nuestro dolor circunscrito en la fosa ilíaca derecha. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos a un paciente que primero nos dice que tenía hace como una hora, por así decirlo, un dolor en el epigastrio o en la parte media del abdomen. Y después nos dice que hace poco ya se le quitó ese dolor y se le pasó o se le trasladó a la fosa ilíaca derecha. Nosotros lo palpamos y vemos que en verdad tiene un dolor en esta región, en la fosa ilíaca derecha. Entonces empezamos a ver un cuadro más característico de la apendicitis, que es la migración del dolor, que se tiene un amplio valor en el diagnóstico del apéndice. Y esta migración del dolor nos dice que estamos en un proceso de ingurgitación y congestión vascular, en la que ya vamos a tener un apéndice comprometido, en teoría. Bueno, siguiendo con lo que es la patogenia, vamos a tener que la suma de los dos esquemas ya antes expuestos, que ya les había explicado, lo de la distensión que nos va a producir el dolor primario y la congestión vascular que nos va a producir el cambio o la migración del dolor. Entonces vamos a tener una mucosa apendicular susceptible a la alteración de irrigación. En la zona con suministro de sangre más deficiente van a ocurrir los infartos elipsoidales en el borde antimesentérico. ¿Qué es lo que va a pasar? Esta mucosa apendicular, su integridad va a estar alterada en la etapa temprana, lo que va a permitir la invasión por bacterias. Como ya les había dicho antes, la mucosa apendicular ayuda al restablecimiento de bacterias de la flora intestinal normal. Esta va a estar alterada y va a incrementar la producción o la multiplicación, por así decirlo, de la bacteria, lo que va a ocasionar una infección. Entonces, como les decía aquí, tenemos esta arteria esta arteria apendicular, sí, que viene de la ileocólica. Vamos a tener que esta va a irrigar la parte o la cara mesentérica, como les había dicho antes. Estas posiciones anatómicas son muy importantes aquí,
¿Por qué? Es porque la parte con mayor riesgo en las alteraciones vasculares del apéndice es la parte antimesentérica, donde son pocas las ramas terminales de la arteria apendicular que llegan o irrigan aquí. Entonces, en este proceso de congestión vascular son estas partes de la cara antimesentérica la cual o donde van a ocurrir los infartos. Esto es muy importante, esto es muy preguntado. Eso es muy preguntado. Y también en las partes medias del apéndice, en las porciones medias, porque vemos aquí cómo las ramas terminales de esta arteria se dividen, dejando partes en las que no están o hay compromiso vascular. ¿Ya? Entonces, pregunta, ¿cuáles son los lugares donde ocurren estos infartos elipsoidales? Número 1, en el borde o en la cara antimesentérica. ¿Por qué? Porque tenemos una zona con suministro de sangre más deficiente. Y en las porciones mediales del apéndice. Porción mediales del apéndice. ¿Por qué? Por las divisiones o la distribución de estas ramas o estas pequeñas ramas de vasculares de la arteria apendicular. La perforación. ¿Cómo se da la perforación apendicular? Esto va a estar mediado por la suma de todos los factores ya antes expuestos. La distensión que me va a producir el dolor primario o el dolor característico epigástrico o medial del abdomen, la invasión bacteriana que va a estar mediada por la obstrucción y por el aumento de la flora bacteriana residente del apéndice, la afectación de los vasos que me va a producir la congestión, la ingurgitación y me va a dar el cambio del dolor en la fosa ilíaca derecha y el avance del infarto que ya les exponía antes. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Va a producir la isquemia. La isquemia va a estar producida por el infarto, que va a provocar la perforación. Todo esto sumado va a provocar una perforación, generalmente también en el borde antimesentérico. Esto es muy importante. En el borde antimesentérico va a estar generalmente esta perforación. ¿A dónde? Distal al sitio de obstrucción. Es decir, va a estar alejado del sitio de obstrucción. No va a estar en el mismo sitio de obstrucción. Va a ser en otra parte alejado a este. Es muy importante esto para las respuestas a las preguntas que siempre se hacen. No es inevitable, pero algunos episodios de apendicitis aguda se resuelven de manera espontánea. Es decir, podemos tener pacientes con apendicitis aguda en el cual, con el tratamiento conservador, que ya más adelante en otra edición de video voy a hablar sobre los tratamientos, con un tratamiento conservador esta apendicitis va a mejorar de manera espontánea. ¿Por qué? Porque puede ser que la hipertrofia se haya controlado o que el fecalito que estaba obstruyendo haya salido del apéndice, porque esto va a producir una presión interna que puede hacer que el fecalito, si es de un tamaño que todavía puede pasar por el apéndice, por la luz del apéndice que está obstruyendo, pero por la misma presión puede pasar, va a resolver, y es donde se llama la solución espontánea, ¿ya? Entonces, no todos los pacientes con apendicitis van a tener perforación. La microbiología en apendicitis, tenemos que este cuadro puede ocurrir en absceso, lo que nos va a indicar una génesis infecciosa, como ya les hablaba antes. En pequeña proporción de pacientes con apendicitis se observó relación con bacterias y virus contagiosos. La microflora de un apéndice inflamado es diferente a la de un apéndice no inflamado. ¿Por qué? Ya se los decía antes. La obstrucción va a hacer que toda la producción bacteriana que nos va a ayudar a recolonizar el colon va a aumentar dentro del apéndice, porque nos va a ocasionar la infección. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Se han encontrado en la pared apendicular Escherichia coli y género Bacteroides. Muy importante. Y hay muchos más que ya les correspondería a ustedes estudiarlo como un autoestudio. Pero lo que se encuentra bastante son Escherichia coli y género Bacteroides.
La evolución del apéndice. No se ha descrito muy bien la evolución natural. No todos, como les decía, no todos con apendicitis van a evolucionar a la perforación. Y la resolución espontánea puede ser un fenómeno muy frecuente. A veces un paciente con cuadro del dolor epigástrico gástrico puede ser por una apendicitis, pero este resolvió al final y uno no se dio cuenta porque no puedes mandarle los exámenes tan rápido al paciente. Tenés que ver una evolución del cuadro para así poder sospechar. Es por eso, es muy importante por eso que a estos pacientes no se les dé analgésico, no se les puede dar un analgésico porque el dolor, pueden ocultar el dolor y pueden hacer que haya una perforación sin dolor. Y esto es muy peligroso. Y es algo que los pacientes o familiares de pacientes a veces no pueden entender. Porque vamos a tener un paciente con un dolor al que no se le puede dar analgésico. ¿Por qué? Porque este dolor no nos ayuda a diferenciar un apendicitis con gastritis, que estoy hablando ahorita del dolor primario. Se le va a abordar con otros medicamentos que ya vamos a hablarlo más adelante. Pero en sí no se le puede dar, no puede darse un analgésico. La apendicitis con perforación y sin perforación son enfermedades muy diferentes. Y es así como vamos a terminar esta primera parte del video. Muchas gracias por haberlo visto. Si te gustó, ya sabes que puedes darle like y te puedes suscribir. Esta es una primera parte de varias que voy a estar subiendo sobre apéndice, ya que en el próximo video vamos a hablar sobre lo que es los signos y síntomas, el tratamiento que se le da al paciente con apéndice, ya sea un tratamiento conservador o quirúrgico, esa semiología que es muy importante, muy preguntada en lo que son las evaluaciones o los pases de visita por los médicos. Así que vamos a estar hablando de ello, vamos a dar una explicación lo más sencilla posible para para que ustedes puedan entenderle. Ya saben que si les gustó pueden darle like, se pueden suscribir para más contenido. Si tienen alguna pregunta, no dudes en hacerla en la caja de los comentarios, que trataremos de contestarte lo antes posible. Así que muchas gracias y nos vemos en la próxima.